Jóvenes, continuando con los contenidos de nuestra unidad didáctica de Fundamentos de la Investigación, el día de hoy vamos a trabajar lo que es la hipótesis. ¿Qué viene a ser la hipótesis? La hipótesis es un enunciado de una relación entre dos o más variables, sujetas a una prueba empírica, proposición enunciada para responder tentativamente a un problema. Entonces, una hipótesis es una posible solución a mi problema de investigación. Vamos a ver ahora lo que es, cómo es que debemos elaborar una hipótesis. Para poder elaborar una hipótesis, primero tenemos que tener en cuenta qué cosa, el título de la investigación. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Posteriormente, tenemos que tener en cuenta la formulación del problema, luego los objetivos, luego el marco teórico y la revisión de la literatura. Veamos aquí un ejemplo sobre lo que es una hipótesis. Nos dice acá, es probable que una buena motivación en la enseñanza de un idioma extranjero influya en el aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de nivel secundario de las instituciones educativas del distrito de Mariano Melgar. Entonces, para poder redactar una hipótesis, tengo que tener en cuenta qué cosa, el título, tengo que tener en cuenta la formulación, tengo que tener en cuenta los objetivos, el marco teórico y la revisión de la literatura. Veamos aquí formas de poder redactar una hipótesis. Tenemos la hipótesis analítica, la hipótesis sintética. La hipótesis analítica es cuando vas a utilizar este conectivo que es el sí entonces. Decimos entonces, si las asignaturas de investigación científica en el currículo de estudio de los alumnos de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación Social son desarrollados por docentes sin nivel académico. Entonces, dice, no existe eficacia y eficiencia en la formación profesional de las universidades del Perú. Entonces, en la analítica estamos utilizando el sí entonces. En la sintética vamos a suprimir ese sí entonces. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el por lo tanto. Vamos a utilizar el por lo tanto. Entonces, es lo mismo, dice acá, las asignaturas de investigación científica en el currículo de estudios de los alumnos del pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación Social son desarrollados por docentes sin nivel académico. Por tanto, dice, no existe eficacia y eficiencia en la formación profesional en las universidades del Perú. Entonces, ustedes han podido observar que estamos viendo tres formas de poder redactar, ¿no? El uno es cuando utilizamos el sí entonces, el otro es cuando utilizamos el por lo tanto, y en el anterior ejemplo hemos visto es probable. Muy bien, continuamos entonces. Aquí vemos fuentes de orígenes de las hipótesis. Como sabemos, el punto de partida es la formulación del problema y los objetivos de investigación. También la hipótesis tiene soporte científico, ¿no? En los resultados explorados de los antecedentes de estudio y el marco teórico. Existe una relación estrecha entre la formulación del problema, los objetivos, la revisión de la literatura y las bases teóricas. ¿Listo, jóvenes? Entonces seguimos avanzando. Muy bien, entonces no olvidarse que ustedes tienen que redactar su hipótesis de su trabajo de investigación. Y una hipótesis es una posible solución. Tener en cuenta, obviamente, para redactar, en primer lugar, el título. ¿Listo? No puedo yo decir una cosa en el título, después en los objetivos otra y hoy en la hipótesis otra cosa. No, hay que tener en cuenta. Todo está en relación. Veamos ahora las variables. Tenemos varios autores que nos hablan acerca de las variables. En este caso, Guarabanzo Rodríguez nos dice que es un aspecto, una característica o una propiedad de una realidad, hecho o fenómeno que por su misma naturaleza, dice, nos permite distinguir entre un elemento y otro, pues tiende a variar o adoptar distintas magnitudes, distinguibles cuantitativa o cuantitativamente. ¿Ya? Neil nos dice la palabra variable tiene varios sinónimos, como cambiante o inestable. Nuestro conjunto de reglas nos dice que una variable es un sustantivo, no un adjetivo, y representa una clase de resultados que puede asumir más de un valor. ¿Listo? Veamos entonces ahora cómo es que se va a hacer la clasificación de una variable.
En la clasificación de la variable tenemos dos formas de poder clasificar. Uno por la relación que se establece entre las mismas y la otra por la naturaleza de medición. En la naturaleza de medición tenemos las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas expresan cualidad y dentro de ellas tenemos las nominales y las ordinales. Dentro de las cuantitativas es cantidad. Aquí tenemos las discretas y las continuas. ¿Ya? Lo que vamos a trabajar ahora en nuestro proyecto de investigación va a ser de acuerdo a la relación que se establece entre las mismas, las independientes y las dependientes y las intervinientes. ¿Ya? En nuestro caso vamos a trabajar solo la independiente y la dependiente. La independiente, como su nombre lo dice, es autónoma. La dependiente va a depender de quién, de esta primera variable. Y la interveniente o variable independiente es de potencial. Entonces, en su trabajo de investigación, ustedes solo van a redactar la independiente y la dependiente, jóvenes. Esas son las únicas que ustedes van a redactar. Veamos aquí el ejemplo. Miren, aquí hemos puesto la motivación en la enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero. Este es un título. No está terminado, solo he copiado la primera parte, ¿no? Su hipótesis, ¿qué viene a ser? Nos dice, es probable que con una buena motivación en la enseñanza de un idioma extranjero influye en el aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de nivel secundario. ¿Qué está haciendo acá? Si se le da buena motivación, obviamente va a mejorar ¿qué cosa? El aprendizaje del estudiante, la enseñanza y obviamente va a influir en su aprendizaje. Entonces, la variable independiente, motivación. La variable dependiente, la enseñanza y aprendizaje. Muy bien, veamos lo siguiente. Acá hay un ejemplo. Si ustedes observan aquí, tenemos la hipótesis, las deducimos. ¿Ya? Según este autor de Alonso, miren, nos dan una regla práctica, ¿no? Lo que está antes del por lo tanto es la variable dependiente, ¿ya? Lo que está antes del por lo tanto. Lo que está después del por lo tanto está la variable dependiente. Entonces decimos, si ustedes observan, antes del por lo tanto, ¿de qué nos están hablando? De asignaturas de investigación. Después del por lo tanto nos hablan de la formación profesional. ¿Listo? Entonces ahí rápidamente deducimos cuál es mi variable independiente y cuál es mi variable dependiente. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Qué son ahora los indicadores? Son subvariables que se desprenden del análisis de las variables con el objeto de facilitar su control, manipulación, medición y evaluación. No se olvide. ¿Ya? Entonces son subvariables que nos van a ayudar obviamente a medir. Luego tenemos acá algunas funciones de los indicadores, ¿no? Nos dice que nos van a señalar con exactitud la información que se debe recoger. Vamos a identificar las fuentes a las que se va a acudir para captar la información. Nos va a ayudar a seleccionar la información. Nos va a ayudar a determinar y elaborar los instrumentos de la recolección de la información. Esto según Gualabanzo Rodríguez. Entonces, los indicadores nos ayudan a qué? A elaborar nuestro instrumento. Y de tal manera nosotros vamos a poder recolectar la información. Según el ejemplo que se les ha dado anteriormente, nuestros indicadores, ¿qué serían? Reforzadores externos y metodología educativa. Pero no queda solo en indicadores, podemos tener subindicadores. Los subindicadores nos van a señalar con mayor precisión qué es lo que queremos medir y nos van a ayudar a recoger la información para poder comprobar nuestra hipótesis inicialmente estructurada. ¿Listo, jóvenes? Entonces veamos aquí el ejemplo. Nos da la hipótesis, deducimos las variables, los indicadores y los subindicadores. En este caso nos dice la hipótesis, la televisión como medio de comunicación social en el Perú no contribuye, dice, en el proceso instructivo de los alumnos de educación secundaria. Entonces, fíjense que acá tenemos otra forma de poder redactar la hipótesis. No estamos utilizando ni el sí entonces, ni el es probable, ni por lo tanto, estamos utilizando la coma. Entonces, antes de la coma es variable independiente. Después de la coma, la variable dependiente. Entonces, antes de la coma, ¿de qué nos hablan? De la televisión. Después de la coma, nos hablan del proceso instructivo. ¿Cuáles van a ser sus indicadores? ¿Qué cosa tenemos en la televisión? Programas. ¿Qué tenemos en el proceso instructivo? Asignaturas. Subindicadores. De los programas tenemos noticieros, dibujos, comicidad, deportes. Asignaturas o áreas, matemática, lenguaje, biología. Entonces, ¿para qué me sirven estos subindicadores? Para hacer las preguntas de mi instrumento. Por ejemplo, ¿te gusta el área de matemática? Sí, no. Entonces, de esa manera nos va a ayudar a nosotros los
indicadores. Muy bien, jóvenes, ustedes redacten su hipótesis, su variable y sus indicadores, jóvenes. Hasta la próxima.